Venimos a una siembra de algunos arbolitos, una reforestación de un terreno de aquí por Pamecebal primero. Queremos comentarles que el Banco de los Trabajadores pues, nos dio una donación de varios árboles. Entonces contactamos a algunas personas para poder ir a apoyarles en la reforestación. Es importante contribuir con el medio ambiente. Por supuesto, ustedes saben que eso es lo más importante que nosotros debemos de cuidar. Estamos viviendo en un periodo en el que necesitamos hacer algo acá por la naturaleza. Me acompañan, aparte como la actividad fue coordinada con el Banco de los Trabajadores, pues ellos están con nosotros, nos acompañan el líder personal del Bantrao y tenemos a un buen grupo de jóvenes de licenciatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Un grupo de jóvenes también unos jóvenes que también trabajan para el MAGA. Tenemos entonces, en conjunto pues hemos trabajado esto, pero básicamente lo hemos trabajado con el Bantrao y con los jóvenes de la Universidad de San Carlos. En unión con la Universidad de San Carlos, la Facultad de Humanidades específicamente, la Municipalidad y Grupo Financiero Bantrao, es un gusto estar por acá compartiendo en esta mañana, en este día de reforestación, proyección social que tiene el Grupo Financiero Bantrao a nivel nacional. Y en esta oportunidad estamos muy contentos ya de estar compartiendo y estar colaborando con la naturaleza. Sabemos que día a día vamos perdiendo muchos árboles, vamos necesitando más oxígeno y es por ello que estamos colaborando, poniendo nuestro granito de arena con esta actividad acá en este lugar. ¿Cuántos árboles hoy se tienen? Aproximadamente son 1000 arbolitos para Santa Cruz de Quiché. También nuestros compañeros de agencias en todo el país están realizando esta actividad, o vienen realizando, mejor dicho, ya de hace días y también en el transcurso de los meses siguientes también.